El uso de las plantas es una de las terapias naturales que tratan al cuerpo con más respeto. Al igual que la acupuntura, se trata de una medicina global que se dirige al individuo y no al síntoma. Y por eso, desde la antigüedad hasta nuestros días, los chinos siempre han sabido combinar tratamientos sinérgicos con agujas, moxas y plantas. Los conceptos médicos chinos son tan precisos en este punto que la misma clasificación de órganos, fenómenos, patologías y síntomas, es decir, la clasificación de los 5 elementos, se aplica indistintamente a la acupuntura y a la fitoterapia. Por desgracia para los occidentales, esta clasificación de la farmacopea china se refiere a plantas que crecen en climas asiáticos y que son difíciles y no imposibles de obtener en Occidente. El objetivo de este trabajo es proponer una clasificación de las plantas occidentales que pueden encontrarse en nuestros climas y que también pueden recetarse en farmacias u obtenerse en herbolarios, de acuerdo con la clasificación de la farmacopea china, y de esta manera facilitar la prescripción a quienes conocen y aplican el razonamiento energético de la medicina tradicional china, es decir, principalmente a los acupuntores. En consecuencia, clasificar las plantas occidentales según el sistema de los 5 elementos equivaldría a clasificar las plantas por terrenos y conducirá a prescripciones basadas no solo en el síntoma, sino en la reactividad personal del paciente según su temperamento psicobiológico. Cada uno de los 5 elementos de la acupuntura tradicional china se debe entender como un todo en un sentido matemático. En este sentido, los 5 elementos corresponden a naturaleza, vísceras, las funciones de los tejidos y también a los sabores. Así, por ejemplo, el sabor ácido o agrio y el olor rancio tienen un tropismo por el hígado y la vesícula biliar, lo cual correspondería al elemento de la madera. El sabor amargo y el olor ahumado se corresponden con el corazón y el intestino delgado, así como con el triple calentador y el misto del corazón, clasificados bajo el elemento fuego. El sabor dulce o insípido y el olor a perfumado tienen un tropismo hacia el bazo, el páncreas y se clasifican bajo el elemento tierra. El sabor acre y el olor ahumado tienen un tropismo con el pulmón y el intestino grueso, clasificados bajo el elemento metal. Finalmente, el sabor salado y el olor pútrido tienen un tropismo con el riñón y la vejiga, clasificados bajo el elemento agua. Cada uno de estos 5 elementos también está relacionado con un clima. Así, el viento con la madera, la sequedad con el metal, el calor con el fuego, el frío con el agua y la humedad con la tierra. Estas correspondencias sirvieron de base para clasificar todas las plantas de la farmacopea china según los 5 sabores. Los farmacólogos chinos han definido los 5 efectos de estos 5 sabores desde la antigüedad. En el último párrafo del capítulo 22 del Shou Wen, Qibo afirma: lo picante es dispersador, ácido es retrayente, lo dulce es relajante, lo amargo comprime y endurece, lo salado es suavizante. Las 4 energías. Estas 4 energías son frío, calor, tibieza y frescor. Las sustancias de energía fría son sustancias yin con propiedades terapéuticas frígidas. Se utilizan para combatir los síntomas de calor como la fiebre, la hipertermia, enrojecimiento, plétora, etc. Las sustancias de energía fresca son sustancias yin con propiedades similares pero en menor grado. Las sustancias energéticas cálidas son sustancias yang con propiedades terapéuticas caloríficas. Se utilizan para combatir los síntomas de frío como la hipotermia, escalofríos, frialdad, palidez, etc. Y las sustancias energéticas tibias son sustancias yang con propiedades similares pero en menor grado. Las 4 densidades. Estas 4 energías están relacionadas con 4 densidades distintas de sustancias que determinan 4 tipos de acción fisioenergética. Estas son el ascenso, que es la orientación de la energía hacia la parte superior del cuerpo y de naturaleza yang; la emergencia, que es la orientación centrífuga de la energía del cuerpo hacia la difusión, la dispersión y la superficie, también de naturaleza yang; el descenso, que es la orientación descendente de la energía del cuerpo, de naturaleza yin; y la inmersión, que es la orientación centrípeta de la energía del cuerpo en la dirección de la inhibición y hacia el centro, y también de naturaleza yin. Ventajas e inconvenientes de los aromas sobre los demás elementos.
La correlación entre los órganos y los 5 elementos no es solo estática, sino dinámica y basada en dos grandes principios de generación e invasión que sustentan la fisiología de la acupuntura. Teniendo en cuenta el ciclo Q de los 5 elementos, la absorción excesiva de un aroma puede alterar también el equilibrio fisiológico. Tomemos el ejemplo del sabor amargo que corresponde al fuego. Si lo absorbemos en exceso, no solo se lesionará la energía que corresponde al fuego, sino que, como dice el Shouwen, comer demasiado amargo reseca la piel y hace que se caiga el pelo. Como ya sabemos, la piel y el pelo son responsabilidad del pulmón, lo que significa que el fuego invade el metal. Y lo mismo relativo a los otros órganos. Así leemos en el Shouwen: comer demasiado picante contrae los músculos y marchita las uñas. Comer demasiada sal hiela los vasos sanguíneos y altera la complexión. Comer demasiado ácido retrae la carne y reseca los labios. Comer demasiado dulce hace que los huesos duelan y el pelo se caiga. Pero el mismo principio que permite los desequilibrios por exceso se utilizará terapéuticamente para corregirlos. Igualmente leemos en el Shouwen: lo acre corrige los efectos de lo ácido, lo salado de lo amargo, lo ácido de lo dulce, lo amargo de lo acre, lo dulce de lo salado. Las plantas madera yam. El boldo es de sabor dulce, acre y amargo. Tiene acción sobre el hígado y la vesícula biliar. La utilizamos para la insuficiencia hepática, el estreñimiento de los hepatobiliares, la litiasis biliar, la colecistitis crónica, el hígado palúdico, la hepatitis viral, el asma y las dermatitis, sobre todo las que están relacionadas con la insuficiencia hepática, la dispepsia y el insomnio en las personas que son coléricas y nerviosas. Y finalmente también tiene una acción sobre la degeneración de la célula hepática. La celidonia es una planta de sabor amargo y acre, también por tanto acción sobre el hígado y la vesícula biliar. La utilizamos para la disquinesia biliar, la litiasis biliar, la ictericia por retención, las gastralgias, úlcera duodenal, hipertensión, problemas cardiovasculares, la arteritis de los miembros inferiores y el asma alérgico. La pulsatilla, también planta madera y por tanto acción sobre hígado y vesícula biliar, se utiliza para la taquicardia, el nerviosismo, la jaqueca, la neuralgia, la rinitis alérgica, los asmas, el asma alérgico, las colopatías y las colitis, los dolores de menstruación, la congestión de la pelvis y las fobias y las angustias. El rábano negro, de sabor acre, acción evidentemente sobre hígado y vesícula biliar, tiene una acción sobre la disquinesia biliar, la litiasis biliar, el artritismo, el asma alérgica, la rinitis alérgica y la tos de la tosferina. La alcachofa, la Cinnares collimus, es de sabor amargo y ácido, tiene acción sobre hígado, vesícula biliar y también sobre el corazón y el intestino delgado, porque es una planta madera y fuego. Es una protectora de la célula hepática, se emplea por tanto para lo que favorece la digestión, tiene una acción antilitiásica, también reduce los niveles de colesterol, tiene una acción antitumoral. Y más en lo que sería el aspecto fuego, pues se emplearía para la arteriosclerosis, también para lo que sería el artritismo, la litiasis. Tiene una acción sobre la obesidad y también es hipoglucemiante. La mamelis es una planta también madera y fuego, tiene un sabor ácido y amargo. Por tanto, actuaría sobre los meridianos del hígado, de la vesícula biliar, del corazón y del intestino delgado. Se utiliza para las hemorroides, las varices, la congestión pélvica, los dolores menstruales, las hemorragias, sobre todo las hemorragias genitales, el varicocele y para el prurito y la urticaria. También se utiliza en los sofocos y en la púrpura hemorrágica. El estragón es una planta madera yang y madera yin y también tierra. El sabor es ácido. Se utiliza básicamente para hiposecreción biliar y digestiva, para las alergias, las dispepsias,
la insuficiencia de las secreciones digestivas y también tiene una acción dispersante del sistema parasimpático. El castaño de Indias es una planta madera, fuego y tierra. Es de sabor ácido, amargo y acre. Por lo tanto, va a actuar sobre meridianos del hígado, vesícula biliar, del corazón, intestino delgado, bazopáncreas y también el estómago. Se utiliza para las varices, las hemorroides, la congestión de la próstata, el varicocele, para los sofocos. Tiene también propiedades para la obesidad y la celulitis y la acrocianosis. El mijo de sol también es una planta de madera, fuego y tierra, de sabor ácido y dulce. Actúa, por tanto, sobre los meridianos del caso anterior, hígado, vesícula biliar, corazón, intestino delgado, bazopáncreas y estómago. Se utiliza para la dispepsia biliar, para la dismenorrea, para las mastitis y las mastosis, los sofocos, la colitis espasmódica y también para el síndrome premenstrual. El ortosifón es una planta madera, fuego y agua. Es de sabor ácido y salado. Actúa, por tanto, sobre meridianos de hígado, vesícula biliar, corazón, intestino delgado, riñón y vejiga. Se usa para la disquinesia biliar, la litiasis biliar, el exceso de colesterol y de urea, el artritismo, la gota, la obesidad, la hipertensión, el eczema por sensibilización, la urticaria, la origuria, la cistitis y también la hipertensión. El diente de león es una planta madera, metal y agua. Es de sabor amargo y acre. Actúa, por tanto, sobre los meridianos del hígado, vesícula biliar, intestino grueso, pulmón y también sobre el riñón y la vejiga. Se emplea para la disquinesia biliar, la litiasis biliar, el estreñimiento, la obesidad, la celulitis, el aumento de ácido úrico, por tanto para la gota, el exceso de colesterol, varices, acné, el herpes, el eczema por sensibilización, la insuficiencia renal y es un protector del tejido conjuntivo. El plantago es una planta madera yang y madera yin y también es tierra y metal de sabor ácido y dulce. Actúa sobre los meridianos del hígado, vesícula biliar, bazopáncreas, estómago, pulmón e intestino grueso. La empleamos para la conjuntivitis, la rinitis alérgica, el asma alérgico, para los problemas de pérdida de peso, retraso en el desarrollo, la laringitis, tuberculosis, estreñimiento, diarrea crónica, leucorreas, para la desadaptación hipofisigonádica y para el síndrome nefrótico. Las plantas madera yin, por tanto, de acción tonificante. El cardomariano es una planta de sabor amargo, actúa sobre los meridianos del hígado, la vesícula biliar, el corazón y el intestino delgado. Tiene una acción sobre la hipotensión, la lipotimia, el síncope, la menorragia, el hígado graso, la cirrosis hepática, el hígado cardíaco, la hepatitis tóxica, los problemas de memoria, la psicoastenia. También actuaría sobre la insuficiencia cardíaca derecha y sobre la amargura y la melancolía. El levístico es una planta madera y agua, tiene un sabor dulce y ácido. Actúa, por tanto, sobre los meridianos del hígado, la vesícula biliar, el riñón y la vejiga. La empleamos para tratar el hepatismo, la insuficiencia hepática, la dispepsia, la cefalea, las jaquecas, el acné, las amenorreas y también es dispersante del sistema simpático y parasimpático. La usamos también, sobre todo en lo que correspondería más al elemento agua, en el edema, la oliguria, la glomerulonefritis, las infecciones urinarias, la psiconefritis, la cistitis, la retención vesicular, dermatosis, el acné, sobre todo el acné en la espalda, la seborrea, la psoriasis y, como ya decía anteriormente, también en este elemento dispersaría el simpático y el parasimpático. La artemisa es una planta madera, tierra y metal. Es de sabor amargo y acre. Actúa, por tanto, sobre los meridianos de hígado, vesícula biliar, de bazopáncreas, estómago y de pulmón, intestino grueso.
Antiguamente se la conocía como el tónico de primavera, estimula la secreción de la bilis, abre el apetito, facilita la digestión, trataría la hipotensión y el síncope, la epilepsia, la menorrea, sobre todo a la menorrea por hipoestrogénica. Tiene de todas maneras un efecto abortivo, sobre todo si se emplea en dosis que superarían entre el medio y los 2 gramos por día. Tiene una acción vermífuga, antimicrobiana y también estrogénica y luteotrópica. El ciprés es una planta madera, tierra y metal. Es de sabor dulce y ácido. Actúa, por tanto, también sobre los meridianos de hígado, vesícula biliar, bazo páncreas, estómago y pulmón e intestino grueso. Lo utilizamos para la insuficiencia hepática, las hepatomegalias, los problemas de la menstruación por insuficiencia de estrógenos, varices, hemorroides, hemorragias, enuresis, la tosferina, dispersa el parasimpático, insuficiencias respiratorias, tos, gripe, afonía, hemotisis, tosferina. La angélica. La angélica es una planta, madera, fuego, tierra y metal. Es de sabor acre, ácido y dulce. Tonifica, por tanto, meridianos de hígado, vesícula biliar, corazón, intestino delgado, bazo páncreas, estómago, pulmón e intestino grueso. Y la utilizamos sobre todo para la astenia de los hepáticos, la insuficiencia hepática, la insuficiencia también hepatoinmunitaria, hepatitis viral, los vértigos, síncopes, esa cefalea primaveral, que también tiene una connotación hepática. Trata también el asma, calambres musculares, trata los espasmos, tiene una acción sedativa parecida al Valium, tiene una acción estrogénica, trataría también los vértigos, síncopes, hipotensión, angustia, dispersa el simpático y el parasimpático, las gastralgias, las amenorreas y disminorreas, sobre todo por insuficiencias de estrógenos, y también la utilizamos para la anorexia mental, el enfisema, la anemia y el linfatismo. El romero es una planta madera, fuego, metal y agua. Tiene sabor acre, dulce y ácido. Actúa, por tanto, sobre meridianos de hígado, vesícula biliar, corazón, intestino delgado, pulmón, intestino grueso, riñón y vejiga. La utilizamos para la fatiga, la ictericia por retención, hepatitis viral, hipotensión, síncopes, problemas neurológicos, cefaleas, jaquecas, vértigos del tipo síndrome de Meniere, acúfenos, epilepsia, estimula el simpático y el parasimpático, la angustia, palpitaciones, bradicardias, insuficiencia cardíaca, frialdad, apatía, depresión, el cansancio, la pérdida de memoria, la impotencia, bronquitis, asma, insuficiencias respiratorias, y vemos que tiene una acción también muy amplia. El agracejo es una planta en madera, fuego, tierra y agua. Tiene sabor amargo, sobre todo la corteza, y ácido las bayas y las hojas. Actúa, por tanto, sobre los meridianos del hígado, la vesícula biliar, el corazón, el intestino delgado, bazo páncreas, estómago, riñón y vejiga. La utilizamos para la disquinesia biliar, la litiasis del colédoco, la hepatomegalia, las dispepsias átonas, el estreñimiento, hemorroides, dismenorrea, fibroma, varices, tonifica el corazón, trata la psicoastenia y la fatiga en general, la anorexia, el escorbuto, la esplenomegalia, el paludismo y también los cálculos urinarios. Plantas fuego yam. El espino blanco es una planta fuego y madera. Actúa sobre los meridianos del intestino delgado, del corazón, del hígado y de la vesícula biliar. La utilizamos para moderar y fortalecer las contracciones del corazón, sobre todo la taquicardia, las extrasístoles, los problemas del ritmo cardíaco. Provoca la vasodilatación de las coronarias, sobre todo en los problemas como el angor o las consecuencias de un infarto.
Estimula la pared de las venas, por tanto la vamos a emplear para varices y úlceras varicosas. Disminuye la tensión arterial, tiene un efecto diurético y también la vamos a utilizar para las litiasis urinarias. Inhibe el tono del simpático. También la utilizamos como planta sedativa, sobre todo para problemas de insomnio, nerviosismo, terrores nocturnos, para la enuresis y para los sofocos de la menopausia. El sauzgatillo es una planta fuego y madera, es de sabor dulce, actúa sobre los meridianos del corazón, intestino delgado, hígado y vesícula biliar. Es una planta que vamos a utilizar para el nerviosismo, la neurotonía, la excitación genital, las dismenorreas. Es una planta que dispersa el simpático y el parasimpático. También es eficaz en palpitaciones, taquicardias y las hemorragias de los fibromas. La mejorana es una planta también fuego y madera, por lo tanto también actuará sobre meridianos de corazón, intestino delgado, hígado y vesícula biliar. Es una planta que vamos a utilizar para la agitación, el insomnio, la ansiedad, la espasmofilia, la epilepsia, estimula el parasimpático y dispersa el simpático. Es útil en cefaleas, jaquecas, la bola laríngea, las taquicardias, el asma alérgico estacional y la espasmofilia. El naranjo amargo también es planta fuego y madera, es de sabor amargo, actúa sobre los meridianos del corazón, intestino delgado, hígado y vesícula biliar. Es útil en la taquicardia, la angustia, el nerviosismo, la ansiedad, el insomnio, la epilepsia, la aerofagia, la dispepsia y también la taquicardia por estados alterados de la emoción. El meliloto es una planta fuego, madera y agua, de sabor dulce, ácido y amargo. Actúa sobre los meridianos de corazón, intestino delgado, hígado, vesícula biliar, riñón y vejiga. La vamos a utilizar para la hipertensión, la arteriosclerosis, el nerviosismo, la angustia, el insomnio, los sofocos. Tiene una acción simpaticolítica, también salidiurética, es útil en las varices, la flebitis, los sofocos y la conjuntivitis. La pasiflora es una planta fuego, madera y agua, es de sabor amargo y dulce, actúa sobre los meridianos de corazón, intestino delgado, hígado, vesícula biliar, riñón y vejiga. La vamos a utilizar en el insomnio, la excitación, la ansiedad, la hipertensión, la irritabilidad, estados coléricos y estados de ansiedad. El sauce blanco es una planta fuego, madera y agua, de sabor amargo, actúa sobre meridianos de corazón, intestino delgado, hígado, vesícula biliar, riñón y vejiga. La utilizamos en el insomnio, la angustia, la agitación, calma la excitación sexual, calma también la fiebre elevada. La empleamos también en el reumatismo y la epilepsia, en la artritis reumatoidea, en la litiasis biliar, en las gastralgias y en la epilepsia. La reina de los prados es una planta fuego, tierra, madera y agua de sabor amargo y salado. Actúa sobre los meridianos de corazón, intestino delgado, bazo páncreas, estómago, hígado, vesícula biliar, riñón y vejiga. La utilizamos en la hipertensión arterial, en la arteriosclerosis, en el AC rosácea, en el sarampión, en la diarrea digestiva, en la micosis digestiva, en estados de obesidad y celulitis, en artrosis, reumatismos, arteriosclerosis, coronariopatías, oliguria, edemas, litiasis urinaria, insuficiencia renal, aumento de la urea, hipertensión, infecciones genitales, fiebre, reumatismos en general y la litiasis biliar. Plantas fuego yin. La gripalma es una planta fuego yin, es de sabor amargo y ácido, tonifica los meridianos del corazón y del intestino delgado y la utilizamos en precordialgias, palpitaciones, cardiopatías, amenorrea y es una planta también oxitóxica. La estelaria media, conocida como la planta gallinera, es una planta fuego y agua de sabor salado.
Tonifica los meridianos del corazón, intestino delgado, vejiga y riñón. La utilizamos en la astenia, la hipotensión, las palpitaciones, la anemia. Es también un excelente tónico en estados de convalescencia, útil en edemas, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, debilidad cardíaca, reumatismo articular y la escarlatina. El escaramujo es una planta a fuego y agua, de sabor dulce y ácido. Tonifica los meridianos del corazón, intestino delgado, riñón y vejiga. Lo utilizamos en las anginas, en la astenia, en la anemia, en estados de ansiedad profunda, en el estreñimiento. Estimula el tono cerebroespinal, en la oliguria, en los cálculos renales, en la leucorrea y en la diarrea crónica. La quina roja es una planta fuego, tierra y agua, es de sabor amargo. Tonifica los meridianos del corazón, intestino delgado, bazopáncreas, estómago, riñón y vejiga. La utilizamos en la debilidad cardíaca, en la arritmia, en el retraso de la menstruación, en el retraso del parto, en la anorexia, gripe, infecciones, paludismo y en la diabetes. El helenio es una planta completa, es una planta fuego, tierra, metal, agua y madera. Por tanto, tonifica todos los meridianos de acupuntura. Es una planta que la empleamos en la hipotensión, la lipotimia, el síndrome por vagotonía, estimula la hipófisis, también estimula los testículos, tiene una acción sobre la FSH y la LH, la utilizamos en la ptosis gástrica, en la atonía gástrica, en la diarrea crónica, en el hipotiroidismo, en la insuficiencia hipofisiaria, en la impotencia y en la frigidez, en la broncorrea, en la expectoración abundante, asma, enfisema, tuberculosis, en las neumopatías inmunoalérgicas, en la sarcoidosis, en la insuficiencia menstrual, en la oliguria, en la glomerulonefritis, tanto la aguda como la crónica, en la hipertensión arterial, en el enfisema y en la pitiriasis. La lavanda es una planta también fuego, tierra, metal, agua y madera. Actúa, por tanto, también sobre todos los meridianos y la empleamos en la hipertensión, problemas del ritmo cardíaco, en las taquicardias, en estados de excitación y ansiedad, en los espasmos intestinales, dispersa el simpático y el parasimpático, en las cefaleas, leucorrea, en el acné, en la dispepsia, en parasitosis digestiva, en las infecciones de todo tipo, en el asma, en la bronquitis, en la coriza espasmódica, en infecciones pulmonares, en la tosferina, en estados de depresión, en la cistitis, oliguria, infecciones renales y en la melancolía. Las plantas tierra yan. La bardana. Es una planta tierra y metal, de sabor dulce la raíz y amargo las hojas, dispersa y drena los meridianos del bazopáncreas, del estómago, del pulmón, intestino grueso y también del hígado y de la vesícula biliar. La vamos a utilizar para la diabetes, la obesidad, reumatismo, para los forúnculos, para la estafilocoquia, para las infecciones diabéticas, abscesos bucales, abscesos dentarios, eczemas supurantes, el estreñimiento, para el acné, las caries, complicaciones del sarampión y también tiene una acción diurética similar a la de la alcachofa. La grimonia es una planta tierra y metal, por lo tanto dispersa los meridianos del bazopáncreas, estómago, intestino grueso y pulmón. La vamos a utilizar en la obesidad, la diabetes, en la diarrea, en las micosis intestinales, en el asma, gota, cefalea, en las cataratas, en las anginas, en las estomatitis y faringitis, en aftas, en heridas infectadas, en contusiones, en neuritis y también en las bronconeumopatías agudas. El mirtilo es una planta tierra y agua, de sabor dulce, salado y ácido, actúa sobre los meridianos del bazopáncreas, estómago, riñón y vejiga. La utilizamos en las colitis, en las colibacilosis, en las varices, hemorroides,
en las arteriopatías de los miembros inferiores, en diabetes, tiene una acción hipoglucemiante, en la oliguria y en la urticaria. El maíz es una planta tierra y agua, actúa sobre meridianos del bazopáncreas, estómago y el riñón y la vejiga. La utilizamos en los dolores reumáticos, en la gota, en el exceso de colesterol, en la obesidad y en la escolecistitis, en la hipertensión arterial, en el ateroma, en edemas, nefritis, cálculos urinarios, en la uricemia, en la gota y en la insuficiencia cardiorrenal. El enebro es una planta tierra y agua, actúa por tanto también sobre los meridianos del bazopáncreas, estómago, riñón y vejiga. La utilizamos en la dispepsia, en la somnolencia después de las comidas, en la diabetes, en la arteriosclerosis, eczema, en la psoriasis, tiene acción hipoglucemiante. La utilizamos también en infecciones urinarias, cistitis, litiasis renal y glomerulonefritis. La verbena es una planta tierra y madera de sabor amargo y ácido. Actúa sobre los meridianos del bazopáncreas, estómago, hígado y vesícula biliar. La empleamos en la dismenorrea, en la insuficiencia de secreción láctea, favorece el parto, en los reumatismos crónicos, la debilidad cardíaca, en la cistitis, es febrífuga, estimula el parasimpático y también la empleamos en la ciática, en las neuralgias, en los acúfenos y en el nerviosismo. La tila es una planta tierra, fuego y madera, es de sabor dulce, actúa sobre los meridianos del bazopáncreas, estómago, corazón, intestino delgado, hígado y vesícula biliar. Es útil en la dispepsia, en el aumento de ácido úrico, en el aumento de colesterol, en la arteriosclerosis, tiene acción febrífuga, dispersa el simpático y tonifica el parasimpático. La utilizamos también en la arteriosclerosis, el insomnio, la ansiedad, angustia, en la disquinesia biliar, en las gastralgias, en el insomnio, en los vértigos y en las jaquecas. La melisa es una planta tierra, fuego y madera de sabor dulce y amargo. Actúa sobre los meridianos del bazopáncreas, estómago, corazón, intestino delgado, hígado y vesícula biliar. La usamos en la dispepsia, en la angustia, en las personas muy emotivas, cuando hay problemas de memoria, en los estados melancólicos. Es neurotónica. También actúa sobre los acúfenos, los vértigos, el asma y la histeria. La fumaria es una planta tierra, fuego y madera. Es de sabor amargo, salado y ácido. Actúa sobre los meridianos del bazopáncreas, estómago, corazón, intestino delgado, hígado y vesícula biliar. Es útil en la obesidad, en el estreñimiento, en la hipertensión, en los casos de excitación psíquica, en el insomnio, en la disquinesia biliar, en los excesos de colesterol. Tiene acción antiinflamatoria y antiarrítmica. El limón es una planta tierra, es una planta madera, es una planta metal y agua. Es de sabor dulce y ácido. Por tanto, actúa sobre los meridianos del bazopáncreas, estómago, pulmón, intestino grueso, riñón, vejiga, hígado y vesícula biliar. Tiene una acción muy amplia, la empleamos en las insuficiencias de secreción pancreática, en las estomatitis, en la obesidad, en el artritismo y reumatismo, en la hipertensión arterial, en las leucopenias, en el escorbuto, la anemia, la diarrea infecciosa, el paludismo, estimula el tono simpático, en la disquinesia biliar, en los cálculos tanto de la vesícula biliar como del riñón, en la acidez gástrica, en el estreñimiento, dolores articulares fugaces, en el acné, infecciones, en la hepatitis viral, en el hígado graso, en los casos de fiebre, en la insuficiencia del tono simpático, en bronquitis, infecciones respiratorias, tuberculosis, en la insuficiencia suprarrenal,
en la debilidad ante las infecciones y finalmente también estimula la actividad testicular. Las plantas tierra yin. La alcarabea es una planta dulce y acre. Tonifica los meridianos del bazopáncreas, del estómago y la utilizamos en la dispepsia, en las parasitosis, favorece las reglas en las amenorreas y oligomenorreas, tiene una acción galactógena y también tiene una acción estrogénica. La caléndula es una planta tierra, es de sabor amargo y dulce, tonifica los meridianos del bazopáncreas y del estómago, tiene una acción tónica, la empleamos en la úlcera gástrica, en la dismenorrea, favorece el parto, es un regulador glandular, la utilizamos en sabañones, en verrugas y tiene una acción ocitócica. La manzanilla tiene un sabor amargo, tonifica los meridianos del bazopáncreas y del estómago, la empleamos en la anorexia, en la dispepsia, en la enteritis, en la parasitosis digestiva, tonifica la sangre y también la empleamos en los casos de anemia o leucopenia. El roble es una planta tierra y metal, de sabor ácido y acre, tonifica los meridianos del bazopáncreas, estómago, intestino grueso y pulmones. La utilizamos en las diarreas, tanto agudas como crónicas, en la gastralgia, astenia, en la ptosis gástrica, en el eczema, en psoriasis, leucorrea, paludismo, bronquitis crónica, hemotisis, anginas, en la enfermedad de Crohn, en las fístulas, hemorroides, en el linfatismo, en la caída del cabello, en sabañones, en la crocianosis y en el eczema. El fenogreco es una planta tierra y metal, de sabor amargo, tonifica los meridianos del bazopáncreas y del estómago, es estimulante neuromuscular, la usamos en la delgadez, en la diabetes, en la desnutrición, en la anemia y en los casos de frigidez e impotencia. La genciana es una planta tierra y metal, de sabor amargo, tonifica los meridianos del bazopáncreas, estómago, pulmón e intestino grueso. La empleamos en la anorexia, en la úlcera gástrica crónica, en los casos de delgadez, en el paludismo, en la anemia, en la diarrea crónica, en la insuficiencia en la menstruación, tiene una acción estrogénica, en la insuficiencia respiratoria, en las enfermedades crónicas de los pulmones, y en la enfermedad de Crohn, y en los casos de rectocolitis hemorrágica. La canela es una planta tierra y metal, de sabor dulce, tonifica los meridianos del bazopáncreas, estómago, pulmón e intestino grueso. La usamos en la gripe, parasitosis, micosis digestiva, en la fatiga después de una enfermedad infecciosa, en el cólico espasmódico, en los casos de obsesión, contrae el útero y favorece el parto, por lo tanto tiene una acción ocitócica, estimula el apetito sexual y también tiene una acción sobre la melancolía. El geranio es una planta tierra y agua, de sabor amargo y dulce, tonifica los meridianos del bazopáncreas, estómago, riñón y vejiga. La empleamos en la estomatitis, en la glositis, en los aftas, en las gastroenteritis, diarreas, anemias, metorragias, eczema y diabetes. También la utilizamos en el caso del asma, la alergia, en la insuficiencia de las suprarrenales, en la glomerulonefritis y en el síndrome nefrótico. El fuco es una planta tierra, metal y agua, de sabor salado y dulce, estimula los meridianos del bazopáncreas, estómago, pulmón, intestino grueso, riñón y vejiga. Es una planta estimulante glandular y estimulante también del sistema linfático. La empleamos en obesidad y celulitis, en el retraso del crecimiento, en la fatiga, en el linfatismo, la anemia, la desmineralización, en los casos de hipotiroidismo, en la neuritis, frigidez, en los casos de delgadez, en la rinofaringitis crónica, en el asma, el enfisema, la impotencia, en las amenorreas y en el reumatismo crónico. La centaura es una planta tierra, metal y madera de sabor amargo, tonifica los meridianos del bazopáncreas, estómago, pulmón, intestino grueso, hígado y vesícula biliar. Es útil en los casos de anorexia, estimula las defensas del organismo,
La empleamos también en la fatiga linfática, en la dispepsia, en las flatulencias. Es una estimuladora de la secreción pancreática, útil en la fatiga al linfatismo, estimula la secreción hepática y finalmente la empleamos en los casos de eczema. El camedrio es una planta tierra, metal y madera de sabor amargo, estimula los meridianos del bazopáncreas, estómago, pulmón, intestino grueso, hígado y vesícula biliar. Es útil en los casos de astenia, anorexia, gripe, en las heces infecciosas, en la hepatosplenomegalia, en el déficit inmunitario, astenia, bronquitis crónica, broncorrea, reumatismos crónicos, en la insuficiencia de la célula hepática y en los ataques severos al hígado. La salvia es una planta completa, tierra, metal, agua, madera y fuego, por tanto estimula todos los meridianos de acupuntura. Tiene una acción inmunitaria, se emplea en las enfermedades autoinmunes, en las fiebres intermitentes, en la esplenomegalia, en la neuritis, en la desadaptación hipofisigonádica, en la esterilidad, en la ausencia de menstruación, tiene acción estrogénica, en el asma, bronquitis aguda, bronquitis crónica, linfatismo, hiperhidrosis palmar, infecciones urinarias, oliguria, enuresis, hipotensión arterial, en la debilidad cardíaca y en las hepatomegalias. Plantas metal yang. Amapola. Es una planta de sabor amargo y dulce, dispersa los meridianos del pulmón y del intestino grueso y la utilizamos en la tos, la bronquitis, la gripe primaveral, las fiebres eruptivas, el insomnio y la excitación. El malvavisco es una planta de sabor dulce, dispersa los meridianos del pulmón y del intestino grueso. La empleamos en las bronconeumonías agudas, en las faringitis, laringitis, en la disentería aguda, en el estreñimiento, en abscesos, forúnculos, gingivitis y en la excitación psíquica. La pulmonaria es una planta metal y fuego de sabor dulce, dispersa los meridianos del pulmón, intestino grueso, corazón e intestino delgado. Es útil en la bronconeumonía aguda, en la hemotisis, en las hemorroides, en las palpitaciones, taquicardias y en el nerviosismo. El marrubio blanco es una planta metal, agua y fuego de sabor amargo y acre. Dispersa los meridianos del pulmón, intestino grueso, corazón, intestino delgado, riñón y vejiga. La utilizamos en las infecciones respiratorias, en la bronconeumonía aguda, laringitis, traqueitis, fiebre, taquicardias, alteraciones del ritmo cardíaco, insuficiencia menstrual y la oliguria. La borraja es una planta metal, agua y fuego de sabor dulce y salado. Dispersa los meridianos del pulmón, intestino grueso, riñón, vejiga, corazón, intestino delgado. Útil en las bronconeumopatías, en los abscesos pulmonares, erupciones cutáneas, enfermedades eruptivas del tipo sarampión, rubeola o escarlatina, en oliguria, en aumento de la urea, en los cólicos nefríticos, en la retención vesical, infecciones urinarias, en las coronariopatías y en las fiebres eruptivas. La vinca pervinca es una planta metal, agua, fuego y tierra de sabor amargo y ácido. Dispersa los meridianos del pulmón, intestino grueso, corazón, intestino delgado, riñón, vejiga, bazopáncreas y estómago. La empleamos en la hipertensión, la epistasis, la hemotisis, diabetes, en la glucosuria. Tiene una acción hipoglucemiante en las anginas y en la arteriosclerosis. El fresno es una planta metal, agua, fuego y tierra. Tiene una acción dispersante sobre los meridianos del pulmón, del intestino grueso, del corazón, intestino delgado, bazopáncreas, estómago, riñón y vejiga. Es útil en los casos de hipertensión arterial, arteriosclerosis, hipercolesterinemia, en la uremia, en la litiasis úricas, en la gota, reumatismos, en oliguria, en la hipertensión, arteriosclerosis, en el artritismo,
y en los reumatismos. El eucalipto es una planta metal, agua, fuego y tierra de sabor amargo y acre. Dispersa los meridianos del pulmón, intestino grueso, corazón, intestino delgado, bazo, páncreas, estómago, riñón y vejiga. La usamos en las infecciones pulmonares, en las bronconeumonías, en la gripe, en la diabetes, arteriosclerosis, hipertensión. Tiene acción hipoglucemiante, en la escarlatina, en la atonía gástrica, en la gripe, paludismo, reumatismo, en las infecciones urinarias y renales, en la colibacinosis y en la difteria. Las plantas metal yin. El tusilago es una planta de sabor amargo y dulce, tonifica los meridianos del pulmón y del intestino grueso. La usamos para la tos, la bronquitis aguda, la laringitis, traqueitis, linfatismo, adenitis, las alergias posinfecciosas, el enfisema y la silicosis. La malva es una planta metal y tierra de sabor dulce, tonifica los meridianos del pulmón, intestino grueso, bazo, páncreas y estómago. Es una planta que suaviza el pulmón, es útil en la bronconeumonía, bronquitis crónica, estreñimientos, diarreas, dermatosis, en la vaginitis y en el retraso del parto. La paciencia es una planta metal y tierra de sabor amargo y acre. Tonifica los meridianos del pulmón, intestino grueso, bazo, páncreas y estómago. La usamos en la anemia, traqueitis, laringitis, bronquitis, reumatismo crónico y el estreñimiento. La ajedrea es una planta metal, agua y tierra de sabor amargo y acre. Tonifica los meridianos del pulmón, intestino grueso, bazo, páncreas, estómago, riñón y vejiga. La usamos en las infecciones respiratorias, en el asma, bronquitis, en la colitis crónica, en la diarrea crónica, en las gastritis crónicas, en la desadaptación hipofisiogonádica, esterilidad, impotencia, frigidez, estimula testículos y ovarios, en la astenia, en la anergia y en la impotencia. El jengibre es una planta metal, agua y tierra de sabor acre, tonifica los meridianos del pulmón, intestino grueso, bazo, páncreas, estómago, riñón y vejiga. La empleamos en infecciones respiratorias del tipo bronquitis, gripe, resfriados, congestiones pulmonares, en la broncorrea, los casos de fiebre, anorexia, en la diarrea, en la impotencia, en las infecciones urinarias y en la glomerulonefritis. La menta es una planta metal, madera y tierra de sabor acre, tonifica y regula los meridianos del pulmón, intestino grueso, hígado, vesícula biliar, bazo, páncreas y estómago. La empleamos en infecciones respiratorias, broncorreas, fatiga, en la insuficiencia menstrual, dispersa simpático y parasimpático, útil en la anorexia, gastralgias, espasmos digestivos, fatiga, en la falta de apetito sexual, en la impotencia y frigidez, en la neuritis, dispersa el simpático y el parasimpático, en la insuficiencia biliar, en el hepatismo crónico, en la cefalea, en la hipotensión, en los temblores y en la neuritis. El nogal es una planta metal, agua y tierra de sabor amargo y ácido, tonifica los meridianos del pulmón, intestino grueso, bazo, páncreas, estómago, riñón y vejiga. La usamos en la anemia, linfatismo, raquitismo, en tuberculosis, diarreas crónicas, enfermedad de Crohn, en la rectocolitis, diabetes, leucorrea, eczemas, psoriasis, en el retraso del crecimiento, en la obesidad previa a la pubertad, en la diabetes, dermatosis y en las diarreas graves. La ortiga es una planta metal, agua y madera, de sabor acre, ácido, salado y dulce, tonifica los meridianos del pulmón, intestino grueso, vejiga, riñón, hígado y vesícula biliar, útil en los casos de fatiga, anemia, linfatismo, tuberculosis, en las dermatitis, enuresis, diarreas, enteritis crónica, cálculos renales,
nefritis crónica, disquinesia biliar, litiasis biliar, hipercolesterolinemia, artritismo, diabetes, urticaria y prurito. El tomillo es una planta metal, agua y tierra, de sabor amargo y acre. La usamos en el resfriado, la bronquitis, la gripe, la neumopatía, el enfisema, las micosis, el déficit inmunitario, leucopenia, dispersa el parasimpático, en las infecciones urinarias, hipotensión, forúnculos, reumatismos crónicos, en las pérdidas blancas, estimula las suprarrenales, en la atonía gástrica, hinchazón, parasitosis, leucopenia y déficit inmunitario. Las plantas aguayán. El diente de buey es una planta aguayán de sabor salado y ácido, dispersa los meridianos del riñón y de la vejiga y la utilizamos en la litiasis úrica, en la uricemia, en las infecciones urinarias, la hipertensión arterial, el edema y la cistitis. La arenaria es una planta aguayán de sabor amargo, dispersa los meridianos del riñón y de la vejiga y la utilizamos en la uricemia y en los cólicos nefríticos. El saúco es una planta aguayán y aguayín de sabor salado y dulce, dispersa los meridianos del riñón y de la vejiga y la usamos en la litiasis úrica, la pielonefritis, la cistitis, uretritis, en la retención de orina, en las hemorroides, en la epilepsia esencial, orzuelos, dermatosis, forúnculos, tuberculosis, asma, infecciones respiratorias, angina y reumatismos crónicos. La bolsa de pastor es una planta agua y madera de sabor salado y ácido, dispersa los meridianos del riñón y de la vejiga, así como del hígado y la vesícula biliar. La usamos en la hipertensión arterial, en la metrorragia, en la menorragia, en las hemorroides, hematurias, epistaxis, hemotisis, infecciones venéreas, en la sedación psíquica, en la epilepsia y en el hipertiroidismo. El té de roca es una planta agua y tierra de sabor dulce y ácido, dispersa y regulariza los meridianos del riñón y de la vejiga y tonifica los meridianos del bazopáncreas y del estómago. La usamos en la litiasis úrica, en el artritismo, en los síndromes nefróticos, en la glomerulonefritis, en la proteinuria, en la diarrea crónica, leucorrea, metrorragia. Es una planta frenadora de las suprarrenales, en la metrorragia, en los síndromes nefróticos y en la parasitosis intestinal. La parietaria es una planta agua y madera de sabor dulce, salado y acre, dispersa y regula los meridianos del riñón y de la vejiga, así como del hígado y de la vesícula biliar. Es una planta que vamos a utilizar en la litiasis úrica, en la pielonefritis, en la cistitis, en los cólicos nefríticos, en la glomerulonefritis, reumatismos agudos, hemorroides, infecciones cutáneas, en la eclampsia, en la litiasis biliar, en la litiasis úrica, en el artritismo, en las hemorroides, en la astenia y en la anemia. El abedul es una planta agua, fuego y tierra de sabor amargo y ácido, dispersa los meridianos del riñón y de la vejiga, así como del bazopáncreas y del estómago. La empleamos en la oliguria, en el edema de las insuficiencias renales, en la litiasis renal y los cólicos nefríticos, en la gota, artritismo, hipertensión arterial, en la arteriosclerosis y en la obesidad. El grosellero negro es una planta de sabor ácido, salado y amargo, sobre todo en las hojas. Dispersa los meridianos del riñón, de la vejiga, del bazopáncreas, del estómago, del corazón y del intestino delgado. La usamos en los cálculos urinarios, la hipertensión, la obesidad, la gota, el artritismo y los reumatismos. El ylang ylang es una planta agua, fuego y metal de sabor dulce, dispersa los meridianos del riñón, vejiga, corazón, intestino delgado, pulmón e intestino grueso.
La usamos en la taquicardia, la hipertensión, infecciones intestinales, en la excitación sexual, dispersa el tono del simpático, inhibe las suprarrenales, es útil en las taquicardias, problemas cardíacos, en las infecciones pulmonares y en las infecciones intestinales. Plantas agua yin. El cardo borriquero es una planta agua yin de sabor salado y acre, tonifica los meridianos del riñón y de la vejiga y la usamos en edemas, oliguria, ascitis, cólicos nefríticos, litiases, glomerulonefritis crónicas, en la menorrea, la frigidez y la impotencia. La rubia es una planta de sabor dulce y acre, tonifica los meridianos del riñón y de la vejiga, y la usamos en la osteoporosis, en la desmineralización, en la oliguria, en el síndrome nefrótico, en la glomerulonefritis crónica, en la insuficiencia renal, en la litiasis renal y en la hipertensión arterial. El brezo es una planta aguayán y aguayín, de sabor dulce y ácido, dispersa y regula los meridianos del riñón y de la vejiga. La usamos en la proteinuria, en la nefritis crónica, colibacilosis, infecciones urinarias, pielonefritis, cistitis, prostatitis, en la enuresis y en el acné. La galluva, planta aguayán y aguayín, de sabor amargo y ácido, regula y calma la inflamación de los riñones y de la vejiga. La usamos en la cistitis aguda, prostatitis, uretritis, pielonefritis aguda, retención vesical, hematuria de litiasis, incontinencia de orina, enuresis, glomerulonefritis, leucorrea, metrorragia y diarrea aguda infecciosa. El clavo es una planta agua y metal, tonifica los meridianos del riñón, vejiga, pulmón e intestino grueso. La usamos en la fatiga, en la anergia, en la depresión, melancolía, en la falta de memoria, impotencia, frigidez, en la diarrea de las enfermedades crónicas intestinales, en la enfermedad de Crohn, en la rectocolitis hemorrágica, en las cefaleas, infecciones urinarias, edema, insuficiencia renal, caries dentales, en la sordera, en infecciones pulmonares, en la tuberculosis, anorexias, parasitosis, aereocolia, diarreas crónicas y estimula el parasimpático. El pino es una planta agua y metal de sabor amargo y acre, tonifica los meridianos del riñón y de la vejiga y tonifica y regula los meridianos del pulmón y del intestino grueso. La usamos en la cistitis, prostatitis, pielonefritis, impotencia, estimula el tono simpático y las suprarrenales, en las infecciones respiratorias, en la rinofaringitis, en la laringitis, traqueitis, bronquitis y el asma. La vara de oro es una planta agua y madera de sabor salado y ácido, tonifica y regula los meridianos del riñón y de la vejiga y dispersa los meridianos del hígado y de la vesícula biliar. La empleamos en la oliguria, en el aumento de ácido úrico, en las infecciones urinarias, en la glomerulonefritis, en las diarreas crónicas, rectocolitis, enfermedad de Crohn, acné necrótico, forúnculos, eczema crónico y en el herpes. El hisopo es una planta agua, metal y tierra de sabor amargo y salado, tonifica los meridianos del riñón, vejiga, pulmón, intestino grueso, bazopáncreas y estómago. La usamos en la hipotensión, en las amenorreas, en los cálculos fosfáticos, en la depresión, melancolía, infecciones respiratorias, asma, bronquitis crónica, tuberculosis, leucorrea, artritis, poliartritis, eczema, psoriasis, en enfermedades autoinmunes y en la insuficiencia de las secreciones digestivas. La vellosilla es una planta agua, madera y tierra, tonifica los meridianos del riñón, vejiga, hígado, vesícula biliar, bazopáncreas y estómago. La usamos en la astenia, oliguria, en los edemas, insuficiencia renal, en la uremia, en la insuficiencia biliar, fortalece la vista, en los reumatismos crónicos y en la epistasis. La milenrama es una planta agua, madera y fuego, de sabor amargo y ácido, tonifica y regula los meridianos del riñón y de la vejiga y dispersa los meridianos del hígado, vesícula biliar, corazón e intestino delgado. La empleamos en la enuresis,
en la litiasis, en la glomerulonefritis, en el síndrome nefrótico, en fiebres intermitentes, en enfermedades autoinmunes, en la amilosis, en la diabetes magra, en la amenorrea. Tiene una acción luteotrópica en las diarreas motrices, litiasis biliar y litiasis renal, artritismo, gota, varices, hemorroides, asma alérgica, rinitis alérgica, en problemas de la menopausia y en la arteriosclerosis. La albahaca es una planta agua, metal y tierra, tonifica los minerales del riñón y de la vejiga, así como del bazopáncreas, estómago, pulmón e intestino grueso. La usamos en la astenia, en la ansiedad, en la psicoastenia, en el insomnio, amenorrea, gota, parálisis, estimula la médula suprarrenal, disminuye el tono parasimpático y el tono simpático, en la dispepsia, espasmos gástricos, indigestión, infecciones intestinales, cefalea, vértigos, epilepsia, neuritis, amenorrea, retraso en el parto, en la tosferina, en la infección intestinal y en la pérdida de olfato. La cola de caballo es una planta agua, metal, tierra y madera. Tonifica y regula los meridianos del riñón y de la vejiga y tonifica los meridianos del hígado, vesícula biliar, bazopáncreas, estómago, pulmón e intestino grueso. La empleamos en edemas, oliguria, ascitis, glomerulonefritis, cistitis, síndrome nefrótico, osteoporosis, en la desmineralización, en la enfermedad de Paget, en las amenorreas, en la diabetes magra, en las hemorragias, metrorragias, epistasis, hematuria, espasmofilia, tetania, en la insuficiencia inmunitaria, en los reumatismos crónicos y en la sarcoidosis.